Dele con esto. Ahora sí. Ya, con este es mucho mejor. Bueno, el Señor los continúe bendiciendo. Es un honor nuevamente estar aquí. Doy gracias a Dios por todo lo que ha venido haciendo por cada uno de nosotros. Mi esposa les envía muchos saludos a todos. La recuperación va viento en popa, como decimos nosotros. Gracias a Dios ha ido evolucionando harto. Yo siempre he dicho que enfermo que eche cantaleta está mejor. Poco a poco va recuperando su ánimo. Ya la medicina no le está golpeando tanto. Le han ido mermando cada día más. Y la evolución que ha tenido ha sido muy satisfactoria hasta para los mismos médicos. Se han sorprendido. Y todo eso se lo debemos únicamente a Dios. Vamos a hacer una oración por una persona. Sabemos que la oración tiene poder. Sabemos que la oración llega donde tiene que llegar. Sabemos que la oración traspasa fronteras. Vamos a orar por este varón, por Anthony Edward Álamo Quiroga, de 14 años. Entra a cirugía. Vamos a orar para que sea el Señor quien dirija las manos de ese médico, que sea el Señor quien obre a través de todos estos médicos en ese quirófano. Así como oramos por cada uno de nuestros familiares con fe desde el fondo de nuestro corazón, vamos a hacerlo por este joven, por este niño, que sabemos que el Señor siempre dice: deja que los niños vengan a mí, ¿no? Así que vamos a clamar por él. Padre Santo, Padre bendito, mi Dios Rey Celestial, Padre, levantamos, Señor, esta oración ante tu trono, Señor, para que seas tú, Padre bendito, Señor, manifestándote a través de las manos de estos médicos que han de operar a este siervo, Señor, a Anthony, Señor. Bendícelo, Señor, allá donde está, Señor, y que sea, Señor, sus padres dándote a ti la honra y la gloria, Señor, porque eres el único que honra y gloria merece, Señor. Que sean ellos creyendo de corazón, Padre bendito, que tú vas a quitar todo lo malo del cuerpo de este niño, de este joven, Padre bendito, Señor, y lo vas a sacar en victoria, Señor. Padre, y estos padres, Señor, te van a empezar, Señor, a servir cada día más a ti, porque van a ver esa gloria manifestada en su Hijo, Señor. Oh Padre misericordioso, Señor, enviamos estas bendiciones ahí, Señor, donde ellos están, Señor. A sus padres le brindamos fortaleza, Señor. Padre, y que seas tú, Señor, morando siempre en sus corazones, Padre bendito, Señor. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, porque eres el único que honra y gloria merece, Señor. Padre, de igual manera, Señor, ahora nos disponemos, Señor, a recibir de este maná que tú nos has brindado, Señor. Padre, te pido que seas tú pasando carbón encendido por mis labios, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca sea para bendición y edificación de tu pueblo, Señor. Y que a ti, Señor, únicamente se te dé la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy nos levantamos y le dimos gracias al Señor? De corazón, ¿no? No es que porque lo estamos preguntando todos digamos amén, amén. Que no nos olvidemos que a diario tenemos que darle gracias al Señor. El Señor me dio por tema la ingratitud. Y no es únicamente la ingratitud con nuestros hermanos, sino la ingratitud con el mismo Señor. El Señor habla de que muchas veces Él hace cosas por nosotros. Y a veces nosotros creemos que fue suerte, que fue porque yo lo supe hacer, que fue porque si yo no tenía el conocimiento eso no saldría bien. Pero resulta que estamos siendo ingratos con el Señor, porque es Dios el que permite que todo se haga posible. Es Dios el que permite darte a ti la inteligencia. A mí me preguntaba en estos días, mi hijo me preguntaba que cómo se conocía realmente
que viene que son señales del Señor. Yo le decía, el Señor siempre va a hacer de lo imposible posible. El Señor va a hacer que lo que tú quieres, aunque muchos digan que no, el Señor lo va a permitir que suceda. Y él decía que él no sentía que se iba a recuperar de la mano, que eso era una bobada ir a una terapia. Yo le decía, tienes que ir. Porque si el Señor permitió que tú vivieras después de ese ataque es porque el Señor tiene un propósito contigo. Yo le decía, los médicos también se mueren y son médicos. Sabemos que el Señor siempre tiene propósitos con cada uno de nosotros y tenemos que ser siempre gratos con el Señor, no ingratos. Y aquí vemos algo reflejado que sucede en este país desde hace muchos años. Tiene un promedio de más de 150 años desde que el presidente Abraham Lincoln estaba en el poder. Y dice, la historia de Estados Unidos recoge que antes de convocar un día nacional de ayuno, el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, declaró, hemos sido los destinatarios de las bendiciones más selectas del cielo. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riquezas y poder como ninguna otra nación ha crecido. Y él se está refiriendo a Estados Unidos. Dice, pero hemos olvidado a Dios. Todos ven a Estados Unidos como una gran nación, como una potencia mundial. Pero Estados Unidos no estuviera en el lugar donde está si Dios no lo hubiera permitido. Y se están viendo casos hoy en día, como lo es El Salvador, donde un hombre temeroso a Dios ha obedecido a su llamado y El Salvador ha llegado a donde está hoy en día. Dice, hemos olvidado la mano amable que nos preservó en paz, nos multiplicó, nos enriqueció y nos fortaleció. Y en vano hemos imaginado en el engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior y una virtud propia. Siempre vemos que donde entra la mente humana, yo lo hice, yo fui capaz. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Pero estamos dejando a Dios a un lado. Estamos siendo ingratos con el que nos dio la sabiduría para poder hacer las cosas. Y eso sucedió en Estados Unidos desde 1865, donde se empezó a alejar al Señor de las escuelas, de las universidades, de las cortes, de todo lo que tenía que ver con lo gubernamental. Dice, las palabras del presidente Lincoln tienen una vigencia impresionante porque describe la realidad americana de hoy. Y yo creo que no es únicamente en Estados Unidos, también en nuestros países. Los presidentes, la palabra del Señor la tienen por el piso. Y por eso vemos lo que sucede hoy en día en estos países. Vemos lo que está sucediendo hoy en día en Ecuador. Cómo las fuerzas del mal se están tomando Ecuador. Cómo la gente vive atemorizada para poder salir a la esquina a comprar un galón de leche, sin saber en qué momento va a explotar una trifulca en la calle. Dice, hoy quiero detenerme para hablarles un poco acerca de la ingratitud, que es que más que un síntoma, es un síndrome de una sociedad en peligro. Yo creo que a todos nosotros desde pequeños nuestros padres nos enseñaron siempre a decir, si le ofrecen un vaso de agua, le ofrecen un café, le ofrecen un plato de comida, dé gracias. Y muchos de nosotros, aún siendo adultos, gracias. Pero es triste ver cómo la juventud y la niñez de hoy en día
No lo hacen. No lo hacen. Y es como si fuera una obligación de un adulto poderle brindar algo a un joven o a un niño. Pero también cabe recalcar que todo esto sale de la educación que este niño y este joven esté teniendo en su hogar. Y ahí nos estamos olvidando nosotros de lo que Dios hizo con nosotros y nos estamos volviendo ingratos hacia nuestros propios hijos, a no enseñarles lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros a través del Señor. Dice, el agradecimiento y la ingratitud. El agradecimiento y la ingratitud no parecen importantes para la mayoría de las personas de nuestros tiempos, sin importar edad, condición social o económica o incluso religiosa. Dice, pero el Dios de la Biblia ve las cosas de una forma totalmente diferente. Nuestro Señor ve todo completamente diferente. El significado de ingratitud es olvido de o pobre de agradecimiento por la bondad recibida. Claramente lo dice, olvido de que Dios me da la mano, olvido de que Dios me permite levantar, olvido de que Dios me ha dado ese trabajo, que Dios me permite llevar dispensa a mi hogar. Y muchos creemos que porque tenemos porque hay dinero, podemos comprar todo. En esta vida no todo es dinero. Y yo siempre lo he dicho, el dinero es necesario, pero también es el peor enemigo del hombre. Por dinero han matado. Por dinero se han destruido familias. Por dinero se han perdido amistades. Y hay muchas que de pronto creemos que el dinero lo es todo. Creemos que sin dinero no podemos hacer nada. Dice, apreciar o valorar lo que se tiene, poco o mucho, es apreciar y valorar lo que el Señor nos ha dado o lo que se ha recibido. La gratitud no expresada es también ingratitud. Es que no tengo para un desayuno, pero te pudiste tomar una galletita con un café. Dale gracias a Dios. Que eso toca el corazón del Señor. Ingratitud es un tema que la palabra del Señor trata con mucha seriedad. La ingratitud es una señal de una sociedad enferma y en peligro. La ingratitud es una actitud que ofende al Señor. Es la raíz de muchos pecados. Muchas veces en el mundo hay un dicho que dice que el perro muerde la mano del amo cuando le da de comer. Muchas veces nosotros recibimos ayudas de ciertas X o Y personas y lo único que hacemos es hablar mal de las personas cuando nos dejan de ayudar. Eso se llama ingratitud. Damos la gracia cuando lo necesitamos, pero después nos olvidamos. Y si no nos vuelven a tender la mano, nos volvemos ingratos con ellos. Y empezamos a hablar mal de las personas. Primer punto, la ingratitud es una forma de rebelión. Vamos a ver el libro de Romanos 1, versículos 18 al 24. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 24.
Palabra del Señor se lee en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos hasta el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos lo que hicieran los hombres en esa época, ¿cierto? Preferían darle honra y gloria y las gracias, la gratitud, a estatuas hechas de animales que dárselas al Señor. Vemos cómo el pueblo empezó a endurecer su corazón y empezaron a vanagloriarse ellos mismos, pensando que fueron ellos los que lograron salir del poder del faraón y poder atravesar todo lo que atravesaron. La palabra dice que estuvieron 40 años viviendo en el desierto. Pero para el Señor hubiera podido haber sido solamente un día. Pero era porque el pueblo era un pueblo ingrato. Un pueblo que no agradecía a Dios por lo que Él estaba haciendo en ese momento. Y el Señor a nosotros no nos va a premiar si somos ingratos con Él. Tuvieron que pasar 40 años para ellos poder llegar a esa tierra prometida que el Señor les había ofrecido. Pero todo fue a raíz de la ingratitud que había en muchos de ellos, en sus corazones, que creían que todo lo podían hacer. Dice, la ingratitud es una forma de rebelión contra Dios. Cuando las personas no reconocen a Dios como el dador de todo lo bueno, se vuelven superficiales y frívolos en sus pensamientos y sus corazones oscurecen. Muchos ponemos siempre esas palabras en otros diciendo, es que yo soy el único que te puedo ayudar. Yo soy el único que te puede ayudar a salir de todo esto. Pero si a Dios le place, tú sales solo de todos tus problemas. Dice, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los cristianos que están en Roma, argumenta que el hombre no tiene excusa para decir que no conoce a Dios. Porque puede ver cómo es Dios por medio de su obra, porque así como se puede conocer bastante de una persona por lo que ha hecho, de igual manera podemos conocer a Dios por su creación. De ahí que el pecador no tiene disculpa ante Dios. Todos podemos ver lo que se mueve hoy en día afuera. Todos podemos ver la creación del Señor allá afuera. Y aún así, somos ingratos con el Señor. No le damos gracias a Dios por todo lo que hay ahí afuera.
y solo nos interesa lo que hay en nuestro hogar. Pero resulta que te estás volviendo ingrato con aquel que anda buscando el Señor. Te estás volviendo ingrato con aquel que no conoce la palabra. Te estás volviendo ingrato a veces hasta con tus propios hijos cuando se han alejado del Señor y no tomas de tu parte para ayudarlos a enfocarse nuevamente en el camino del Señor. Sabemos que la salvación es individual, ¿cierto? La salvación es individual, yo no puedo obligar a nadie, pero podemos trabajar para que esta persona empiece a recapacitar y empiece a buscar de los caminos del Señor. Porque sabemos que cuando se obliga, más se alejan del Señor. Cuando se obliga, más empiezan a rechazar la palabra de Dios. Y eso sucede mucho con la juventud. Obliguemos a nuestros jóvenes a estar aquí un domingo a esta hora. Y vamos a ver la respuesta de ellos. Es el único día que tengo para descansar y usted me va a hacer ir a la iglesia. ¿Para qué yo voy a ir allá si allá todos me miran mal? ¿Para qué yo voy a ir allá a quedarme dormido en una silla? ¿Y qué es lo que hacemos los padres? Ok, mijo, quédese durmiendo. Estamos siendo ingratos con nuestros hijos a traerlos a conocer de la verdadera palabra que los ha sacado adelante, que los ha ido edificando poco a poco a través de nuestras oraciones. Pero muchos de nosotros decimos, yo no voy a llegar con rabia a la iglesia únicamente porque mi hijo no quiere ir o mi hija no quiere ir, y los dejamos ahí durmiendo, calentando cama. Y podemos salir de pronto de la casa del Señor ungidos, y llegamos y se levantan ellos como alacranes así a sacarle a usted la rabia, y pierde usted la unción con la que salió de la casa del Señor. Muchos de nosotros de pronto decimos, si usted no va le quito el teléfono, si usted no va le quito el PlayStation, si usted no va no sale. Eso es hacer presión, y de esa manera no funciona. Es orar y mostrarles a ellos lo que Dios ha hecho por ellos. Y seguírselo repitiendo día a día, día a día. Porque va a llegar el momento en el que ellos van a decir, yo quiero ir. Yo siempre se lo he dicho a mis dos hijos, el mayor sí, él sigo ahí, dándole y dándole y dándole. El menor ya me dijo, quiero empezar a leer la palabra del Señor, consígame una Biblia. Yo le dije, yo te la compro, yo te la consigo. Pero ahí estoy viendo lo que tanto mi esposa, más que todo mi esposa, que es la que mantiene más con ellos ahora, ha hecho en darle siempre palabra a él. Cada vez que él se acerca a preguntarle algo, le da la respuesta dirigida por el Señor. Y ahí vemos la gratitud que le estamos dando nosotros al Señor al ver que el hijo menor está queriendo volver a enfocarse en las cosas de nuestro Padre. Dice, pero ¿qué ha hecho el hombre? En lugar de mirar hacia Dios, de caminar con la mirada fija en Dios, nos miramos a sí mismo. Y esta es la esencia del humanismo. Es que si yo no meto mano, esto no sale. Mi familia está donde está por mí. Qué gran error. Qué gran error. Mi familia tiene que comer porque yo me sacrifico 12, 14 horas trabajando en la calle. Si yo no trabajo, ellos no comen. Qué gran error. Es únicamente decir, mi familia está donde está gracias a la misericordia
del Señor. Tengo un plato en mi mesa con alimento gracias a la misericordia de Dios. Mis hijos están en la búsqueda nuevamente de Él gracias a su misericordia. Mi familia se está entregando cada día más a los caminos del Señor porque el Señor tuvo misericordia por ellos. No porque es que mi mamá o mi hermano o mi papá son los mejores pastores, los mejores líderes y ellos me dirigen. No. Es lo que yo le digo, nos podemos montar en un púlpito con los mejores trajes. Y lo dije hace 15 días. Si tenemos un corazón sucio, un corazón podrido, de malos sentimientos, toda palabra que vaya a salir de mi boca no va a edificar absolutamente nada. Nada ni a nadie. Nosotros somos ese fiel testimonio del Señor cuando andamos. Cuando los del mundo atrás nos conocieron en qué andábamos, qué éramos, y nos ven hoy en día y dicen, wow. Yo a esa varona la conocí así, 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 y me sorprende lo que hay ahora. ¿Y qué hacemos muchos? Es que yo decidí cambiar. Yo lo hice porque quise. Es que yo me cansé de esa vida. No. Tenemos que decir, gracias a Dios, soy quien soy hoy en día. Gracias a Dios estoy donde estoy hoy en día. Que se vienen pruebas, sí, vienen pruebas y grandes, porque el enemigo va a hacer guerra para no dejarte salir, porque el enemigo se va a levantar para no dejarte ir. Pero si yo pongo mi mirada en el Señor y le doy esa gratitud al Señor, el Señor me saca porque me saca. Dice, el humanismo es un sistema de ideas y creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana se pueden satisfacer sin tener que aceptar la existencia de Dios. ¿Quién le ha dado la inteligencia al hombre? Dios. Y si nos ponemos a analizar, Dios no tiene preferencia sobre cierta persona. Porque la palabra del Señor dice que Él nos hizo ¿a qué? A su imagen y semejanza, ¿cierto? Así que todos somos ¿qué? Iguales. Pero ¿qué diferencia hay? Que hay unos que aprovechan más su tiempo para empezar a desarrollar lo que el Señor ha puesto en tu mente, empezar a desarrollar más esa inteligencia, y son los que vemos hoy en día como los superdotados. Y yo le hago a muchos hoy en día, y hasta me hago yo esa pregunta: ¿podemos ser médicos? ¿Podemos llegar a ser grandes abogados? ¿Podemos llegar a ser grandes inventores? Sí, sí lo podemos. ¿Por qué? Porque Dios me hizo igual a ese científico. Dios me hizo igual a ese médico. Dios me hizo igual a ese abogado. Nadie, el Señor no tiene privilegios sobre ninguno. Todos somos hechos a su imagen y semejanza. Solo está en nosotros empezar a agradecerle al Señor y empezar a pedirle al Señor como se debe de pedir al Señor. Clamarle a Dios para que empiece a abrir esa mente y esa inteligencia tuya. Dicen que las personas que más leen son las personas más sabias, que van haciendo que su cerebro evolucione cada día más.
Si yo pregunto aquí cuántos leemos a diario, todos me van a decir, sí, leemos a diario la palabra del Señor. Pero hay muchos que solo se pegan a leer la palabra del Señor y los otros libros que también edifican. Una mente que mantiene en función es una mente ¿qué? Sana. Dice, sin tener que aceptar la asistencia de Dios y la predicación del Evangelio. Y por no mirar por dónde ni a dónde va, cae víctima del pecado. Dice, observemos lo que dice Pablo. Esto está en Primera de Romanos, en el versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aún conociendo nosotros al Señor, no le damos gracias a Dios. Aún conociendo nosotros a Dios, no agradecemos lo que vemos a diario en nuestras vidas. ¿Sabemos cuántas veces el Señor nos ha librado desde que nos levantamos hasta llegar hoy aquí a su casa de los ataques que el enemigo levanta contra nosotros? Damos gracias a Dios cuando entramos por esta puerta diciéndole, Señor, gracias por permitirme llegar a tu casa. Llegamos a veces desesperados a buscar un parqueo y nos sofocamos buscando un parqueo. Y corremos y entramos y empezamos la carrera con la lengua a hablar con todos los hermanos. Y no le damos gracias a Dios. Y no le permitimos decirle al Señor, Padre, gracias porque me permitiste llegar a tu casa. Gracias por permitirme ver a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo levantar nuevamente. Dice, es obvio que las personas que no reconocen la existencia y el plan de Dios no van a ser agradecidas con Él. De tal manera que la ingratitud ante la revelación general de Dios en su creación es la mayor evidencia de falta de fe. Si yo no tengo fe, yo no creo en Dios. Casi me estrellan, pero si es que yo no tengo ese sexto sentido, esos reflejos de gato, me vuelven una nada. Resulta que es que no somos nosotros. Fue Dios quien puso un ángel ahí para que te desviara de ese accidente. Fue un ángel que el Señor te puso a que salieras más tarde porque sabía que en carretera te iba a suceder algo en ese instante. Y muchos decimos, eso fue suerte. La suerte no es del Señor. De tal manera que la ingratitud ante la revelación general de Dios en su creación es la mayor evidencia de la falta de fe, de amor y de respeto hacia ¿quién? Hacia Dios. La ingratitud deshonra a Dios como creador y sustentador de todo cuanto existe. Ay, qué tormenta tan horrible. Ay, qué aguacero tan feo. ¿A quién estás desagradando? ¿Quién permite que llueve? ¿Quién permite que llegue una tormenta? El Señor permite que las cosas sucedan, ¿para qué? Para que busquemos de Él, para que clamemos a Él, para que nuestra fe esté puesta ¿en quién? En el Señor. Sabemos que es necesaria
esa lluvia. Muchas veces de esa misma agua se llenan los embalses donde purifican el agua y llegan a nuestras casas. Vemos lo que sucede hoy en día en La Guajira, ¿cierto? Los que conocen La Guajira, la región de La Guajira. Niños clamándole a Dios por un vaso con agua. Una región donde muy poco llueve. Y cuando llueve para ellos eso es como si estuviera cayendo oro del cielo. La ingratitud es un síntoma de un corazón orgulloso y egoísta. Nos volvemos egoístas, nos volvemos orgullosos, porque creemos que lo que tenemos lo hemos conseguido nosotros mismos. Cuando es el Señor quien te está proveyendo de todo. Dice, la ingratitud es un síntoma de un corazón orgulloso y egoísta que no aprecia las bendiciones de Dios ni las comparte con las demás. La ingratitud también conduce a la insatisfacción, a la queja constante y a las murmuraciones. Murmuramos a diario y creemos que estamos haciendo bien. ¿Le agrada eso al Señor? ¿Cierto que no? Nos quejamos a diario. ¿Y eso le agrada al Señor? No. Porque creemos que solamente yo puedo lograr hacerlo todo. Creemos que únicamente con mis fuerzas terrenales puedo lograr todo. Quiero construir un gran imperio y sé que lo voy a lograr, oprimiendo a los demás hermanos, a las demás familias, a que me tienen que apoyar, a que tienen que ayudarme a salir adelante. Y eso no funciona de esta manera. Primero que todo, el Señor quiere un corazón humilde, un corazón sincero, contrito y humillado ante Él, un corazón limpio. El Señor dice, buscad de mí y todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. El Señor ya sabe cada una de nuestras necesidades, ya las conoce. Y el Señor no te va a dar la espalda si tú le das la honra y la gloria y las gracias por todo al Señor. Así sea por ese pan con café que te tomaste esta mañana. Así sea por el calzado que te pusiste. Dice, todas estas actitudes desagradan y alejan a las personas de Dios. La ingratitud del pueblo de Israel manifestada en quejas y murmuraciones constantes contra Dios y Moisés. Cuando Moisés los sacó, ¿qué hacía el pueblo? Murmurar. Me hubiera quedado donde el faraón, allá me daban los 3 golpes de comida al día. Y me mandan a un desierto a aguantar hambre, ¿cierto? Y así somos muchos. Porque no vemos la misericordia de Dios reflejada al instante en nuestras vidas, murmuramos. Y empieza a venirse ese viejo mundo en nuestra mente. Si yo me hubiera quedado allá, yo estuviera mejor. Si yo hubiera seguido en mis andanzas, yo no estuviera hoy aquí sufriendo y padeciendo lo que estoy sufriendo y padeciendo hoy en día. Estamos como el pueblo de Israel en esa época, quejándonos y murmurando en vez de doblar rodilla
y clamarle a Dios por esa bendición. Porque el Señor no entrega las bendiciones a su pueblo cuando el pueblo se lo clama y se lo pide. ¿Qué hacemos nosotros como padres cuando un hijo nos pide algo? Para tenerlo contento, ¿qué hacemos? Corremos, compramos, se lo damos, ¿y qué ganamos con eso? Nada, ¿cierto? En nuestras épocas, ¿qué nos hacían nuestros padres? ¿Usted lo quiere? Gáneselo. Gáneselo. ¿Y cómo se lo iba a ganar? Obediencia, calificaciones en las escuelas, buen comportamiento, ser un buen hijo, yendo a la iglesia. Pero hoy en día, porque sabemos que nuestros hijos se vuelven tan rebeldes y no queremos discutir con ellos ni alegar con ellos, lo que hacemos es, tenga. Nuestros hijos ya no nos ven como padres, sino como cajeros automáticos. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos qué? Quejamos. ¿De qué? De ver a nuestros hijos como están. ¿Y es culpa de quién? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros mismos. Dice, las murmuraciones constantes contra Dios y Moisés trajo como consecuencia que en lugar de ir en línea recta a la tierra prometida, caminaran en círculos, un peregrinaje de tan solo 40 días se convirtió en 40 largos años. La murmuración permitió que estuvieran en círculo. ¿No les ha sucedido de pronto cuando ustedes van en una carretera y hay una rotonda o un romboy, lo que los conocemos? Y que a veces el GPS le dice usted gire a la derecha y hay 3 derechas y usted da vueltas y vueltas en el círculo hasta identificar cuál es. ¿Cierto? De igual manera, así estaba el pueblo del Señor. Y murmurábamos, este GPS no sirve, no, mejor dicho, yo lo hubiera hecho a mi manera. Pero ¿cuántos le pedimos al Señor? Padre, muéstrame cuál es el camino que he de tomar. Y facilito ingresas. Éxodo 17, 1 al 7. Libro de Éxodo. Capítulo 17, versículo del 1 al 7. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió desde el desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la resilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué hacemos nosotros cuando no nos salen las cosas? Nos volvemos como el pueblo de Israel. Empezamos a juzgar. Pero si supiéramos que es que no es al tiempo de nosotros, sino al tiempo del Señor, que se cumplen nuestras promesas. Acuérdense que las promesas en Dios son siempre sí y amén. Y el Señor cumple lo que te muestra, lo que te promete. Pero nos toca a nosotros, ¿qué? Esperar con paciencia. Dice, la ingratitud detiene los planes y las bendiciones de Dios. Sin embargo, la palabra dice que la gratitud atrae las bendiciones del Señor. Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, ¿yo qué? Te salvaré. Salmo 50, 23. Traer una ofrenda al Señor es tan fácil y no necesariamente tiene que ser una ofrenda física. Si hay una necesidad en el pueblo, se puede ofrendar tu tiempo. Si hay planes para arreglar algo en la casa del Señor, se puede ofrendar tu tiempo, tu conocimiento. Dice, adorar a Dios no es simplemente hacer lo que le agrada, sino también agradecerle siempre por lo que Él hace en nosotros. La ingratitud es una característica de los tiempos difíciles. La ingratitud no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con ¿quién? Con los demás. Cuando no valoramos ni apreciamos lo que recibimos, podemos herir a las personas que nos aman y nos ayudan. También podemos perder oportunidades de bendecir a otros con los que tenemos contacto. Con la ingratitud viene la insatisfacción, la amargura y el egoísmo. Nos volvemos egoístas. Nos volvemos amargos. Todo nos va a irritar cuando nos dicen algo. Jesús advirtió que para los tiempos del fin habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Mateo 24, 12. Ahí lo encontramos. ¿Será tanto el pecado y la maldad que vamos a ver hoy en día allá afuera que el amor de muchos se va a enfriar y no vamos a clamar por nada ni por nadie? ¿Cierto que sí? No. Antes es cuando más tenemos que orar y clamar, porque nosotros ya no formamos parte de lo que se mueve hoy en día allá afuera. ¿Que vamos a ser perseguidos? Sí. Pero si yo tengo fe en Dios, nada me va a pasar. En su segunda carta a Timoteo, Pablo le advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Segunda de Timoteo 3, 1 al 2. Dice, esta lista de actitudes destructivas de los tiempos del fin es bastante larga. Y es notable que en ella se incluyen a los ingratos. En el mundo acelerado en que vivimos, a un gran número de personas les cuesta dar gracias. Y a otros les cuesta demostrar que sienten gratitud por lo que han hecho por ellos. Han hecho cosas a veces por nosotros y no demostramos la gratitud. Y resulta que es que fue el Señor quien permitió que X o Y persona te diera la mano. Y muchas veces no somos agradecidos con estas personas. En el mundo acelerado en que vivimos, a un gran número de personas les cuesta dar gracias, incluyendo, por lo que han hecho por ellos, incluyendo a padres, hermanos, amigos, vecinos, la misma iglesia, la escuela, quienes han hecho en más de una ocasión algo por nosotros. Y lo más probable es que esa ingratitud que hoy se manifiesta se haya gestado durante los primeros años de vida de la persona. Porque si los padres no enseñaron a sus hijos a valorar y apreciar lo que los demás hacían por ellos, lo más probable es que esos niños y adolescentes terminen desarrollando lo que se conoce el síndrome del emperador. ¿Se acuerda que les dije que la educación de un joven, de un niño, al dar gracias, así sea que les ofrezcan un vaso de agua, inicia desde el hogar? A mí me preguntaba mi hijo, ¿y por qué tengo que dar siempre gracias cuando usted me sirve la comida? Yo le digo, porque si yo no la sirvo, usted la va a servir y va a hacer un reguero. Y si hace un reguero, se va a aguantar la cantaleta. Y cuando se aguanta la cantaleta, se va a disgustar. Y cuando se disgusta, se va a acostar bravo conmigo o con su mamá. Y ahí va a ser peor. A nosotros nos enseñaron siempre, desde niños, desde jóvenes, a dar gracias por todo. Nos enseñaron siempre a ser agradecidos por todo. Vemos los jóvenes lo que hacen, comen, se paran, dejan el plato en la mesa y se van. Y la mentalidad de muchos padres es, yo lo lavo, yo lo levanto, yo lo hago. ¿Y qué está viendo el hijo en ese momento? Que él puede hacer lo que quiera, porque los padres no van a tomar cartas en el asunto. Y estamos convirtiendo a nuestros propios hijos como ¿qué? Como emperadores. Y nos estamos volviendo nosotros ¿qué? Esclavos de nuestros hijos. Causas que influyen en este síndrome. Entre las causas que influyen en el síndrome, trastorno conductual, es la actitud permisiva de los padres que no son capaces de establecer límites en sus hijos. Y también influye negativamente los medios de comunicación, redes sociales y las amistades tóxicas. Mi hijo le decía a la mamá que cuánto valía un apartamento de 2 habitaciones. Y no estoy hablando del mayor, estoy hablando del menor. Mi esposa se puso a llorar cuando me contó. Yo le dije, déjelo. Que si se va, que se vaya y que experimente. Y que sepa lo que es bueno. Que sepa lo que es ganarse un sueldo
y saber que tiene que sacar el 70% de ese sueldo para guardarlo para sus gastos, renta, alimentación y todo lo demás que tiene, todo lo demás que contrae el gasto de una vivienda, de irse a vivir solo. Yo le dije, tienen que dejarlo. ¿Por qué razón? Es una manera de manipulación de los hijos. ¿Y qué hacemos los padres con tal de que los hijos no se vayan? Venga, viejito. Yo se lo doy. ¿Qué quiere? ¿Qué le hace falta? Déjelo. Déjela. Eso es un chantaje. ¿De quién? Del emperador. ¿Cierto? Muchos de nosotros tomamos la decisión cuando jóvenes de decir, yo me voy. Y cuando ya teníamos maletas listas para salir de la puerta, pensábamos, la comida como cocina de rico mi mamá. Y yo para ir a probar sándwiches y comer McDonald's todos los días, cambiar ese sancochito por un Burger King. Una arepita. Tener la ropa lavadita como mi mamá me la lava. Y poder vestirme con la ropa bien planchadita. Ahora me va a tocar que vestirme arrugado y con la ropa sucia. Pero resulta que esa es la manera como los hijos aprenden a valorar lo que Dios les ha brindado a través de sus padres. Dice, estos niños crecen sin mostrar respeto, empatía y gratitud hacia nadie. Se creen que son los dueños del mundo. Pueden llegar hasta insultar, amenazar e incluso golpear a sus padres si no hacen lo que ellos le piden. Y eso lo vemos a diario, ¿cierto? Vemos los niños de hoy en día, cuando vamos a una visita, a la casa de una visita, y están los niños ahí. Silvio ya me tiene. Y vemos los niños que empiezan a jugar. Y nosotros que fuimos criados a la vieja escuela, con el solo hecho de nuestros padres decirnos algo, Con la mirada. solo con la mirada, ¿qué hacíamos? Nos quedábamos quieticos. Y hoy en día, los padres ven a los niños y le preguntan, ¿qué te pasa, mi niño? ¿Te está molestando el gato? ¿Le molesta el perro? ¿Cierto? Y muchos decimos por dentro, a mí hace rato me hubieran sonado los mocos. Hace rato me hubieran sentado de un juetazo. ¿Y qué están permitiendo los padres hoy en día? Que esa juventud, esa niñez crezca con esa mentalidad de un emperador, de que pueden hacer lo que quieren y no agradecer lo que los padres han hecho por ellos. Dice, pero hay otro detalle que influye en la gratitud que hoy se experimenta. Es el hecho de que vivimos en una sociedad consumista donde las personas que se sienten con el derecho de exigir ser servido, sin apreciar la importancia de agradecer a quien le presta un servicio. Para eso le pago. Y eso se ve a diario cuando hemos ido ¿a qué? A un restaurante. Si me atendió mal, no le dejo propina. ¿Cierto? Pero resulta que fue el Señor quien te permitió ir a ese restaurante. Y dar una propina ni te va a hacer rico, ni te va a hacer millonario, ni pobre. Pero es la gratitud a esa persona que te trajo ese plato de comida a la mesa. ¿O cuántos salimos del restaurante dejando la cuenta y ni adiós, ni hasta luego, ni gracias? Es que yo pagué, ¿acaso me lo dieron gratis? ¿Y a dónde está tu educación? Y todo eso lo mira
Dios. ¿Por qué? Porque estás menospreciando a tu hermano. Estás menospreciando a otro siervo o sierva que también es idéntico a ti. La palabra gracias dice, lo triste de todo esto es que las personas que son incapaces de pronunciar la palabra gracias pierden su potencial de crear relaciones humanas satisfactorias e incluso de realizarse a sí mismo como persona. No se pueden realizar como persona porque les falta esa palabrita clave. Gracias. Cuando no tenemos la capacidad y la habilidad de apreciar el gesto que han tenido con nosotros, de apreciar sus efectos positivos y reconocer y estimar el esfuerzo o la intención de la otra persona, somos víctimas de la ingratitud. La mayoría de nosotros hemos leído las palabras de Jesús cuando dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros ¿con quién? Con ellos. Mateo 7:12. Pablo en su carta a los Gálatas completamente muestra esta regla de oro al decirnos que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo voy a sembrar ingratitud, voy a recibir gratitud. ¿Cierto que no? Porque todo el mundo te va a ver como una persona prepotente, una persona que quiere humillar a los demás. Si tú eres un jefe ingrato, ¿tus empleados te van a ver con gratitud? Nunca. Siempre van a decir, ahí viene ese viejo. Qué pereza llegó ese señor. Qué pereza llegó la jefa. Y si puede estar cayendo un aguacero y todos los empleados tienen sombrilla, todos corren a entrar a la oficina y te dejan a ti afuera mojándote. Pero si tú eres agradecido con esos empleados, te aseguro que siempre va a haber uno que va a decir, jefe, aquí está la sombrilla, vamos los dos que aquí cabemos. ¿O cuántas veces Dios ha permitido que tú pases una tormenta solo? Dice, procuremos sembrar solo aquello que deseemos recoger. Miremoslo en perspectiva. Si yo hiciera algo por alguien como lo han hecho conmigo, ¿me gustaría recibir algún agradecimiento? Es muy probablemente que sí. Pero resulta que el Señor nos dice que lo que haga tu mano derecha, No lo sepa la izquierda. no lo sepa la izquierda, ¿cierto? Y tenemos que ser agradecidos con aquellos que nos han ayudado. Y si podemos ayudar a otras personas, hacerlo. Dice, no cabe duda de que ayudar a otras personas es un acto que nos hace sentir bien en sí mismo. Pero tampoco cabe duda de que recibir agradecimiento por el esfuerzo, la atención o el tiempo brindados es muy reconfortable, porque a fuerza de ayudar sin recibir nada a cambio, el corazón también se agota. Nadie quiere estar cerca de una persona que no valora ni agradece lo que recibe. Ya estamos acabando. La ingratitud se puede vencer con la gracia de Dios. Sabemos que no es fácil cambiar de un día para otro a alguien acostumbrado a no ejercer el arte de la amabilidad. Eso es un trabajo arduo. Empezar a presionar, a decir de gracias, agradezca. Y eso lo vemos mucho con los jóvenes. Y a veces con los adultos igual, lo vemos mucho. ¿Cierto? Pero talla tanto la piedrita en el zapato que usted acepta, ¿cierto? Y empieza a cambiar su forma de pensar. Y empieza poco a poco a dar gracias y a dar gracias. Y cuando usted empieza a ver ese cambio, usted es
se sorprende. Y uno dice, wow. Pero resulta que es que la persona ya ha ido cogiendo la costumbre. Imagínese quien no agradece ni un vaso de agua, ni que le recojamos algo que se le ha caído al suelo, tampoco agradecerá nuestros sacrificios y concesiones. Yo creo que esta es la más típica que nos ha pasado a muchos de nosotros, de entrando a algún almacén y abre usted la puerta y sale alguien y no le da gracias a usted. Y lo primero que a uno se le viene a la mente es decir, de nada. ¿Cierto? De nada. Y la persona sale y uno dice, pues, hubiera permitido que abriera la puerta y después entro yo. Pero eso es una manera que el Señor tiene para ver cómo eres tú en tu corazón, para ver cómo está tu corazón con tu prójimo. Si no le da gracias a esa persona, gloria a Dios, glorifique al Señor, porque usted no es igual a él o a ella. Usted sí le da la honra y la gloria a Dios. Dice, pero a pesar de nuestras tendencias natural a ser ingratos, Dios nos ofrece su perdón y su ayuda para cambiar nuestro corazón y llenarlo de agradecimiento hacia Él y hacia los demás. Su carta a los Efesios, el apóstol Pablo aconseja, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Efesios 5:20. Podemos ser agradecidos cuando recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente el regalo de ¿quién? De su Hijo. ¿Y por qué? Porque murió por nosotros, porque llevó cautivo en esa cruz toda enfermedad, toda dolencia, todo pecado. Y aún así no creemos en Dios. Y aún así no le damos la honra y la gloria a Dios. Y aún así no le damos gracias a Dios por todo lo que nos provee a diario. ¿Quién murió por nuestros pecados y nos dio la vida eterna? Jesús, ¿cierto? ¿Y somos agradecidos con eso? Debemos de serlo. Podemos ser agradecidos cuando vemos las bendiciones que Dios nos da cada día y cuando las compartimos con los demás. Podemos ser agradecidos cuando alabamos a Dios con nuestros labios y con nuestra vida y cuando le servimos con gozo y humildad. Entonces vamos a contarle a la gente de nuestras bendiciones y vamos a dejar nuestras preocupaciones a un lado. Porque cuando yo cuento a la gente de mis bendiciones, le estoy dando la honra y la gloria a Dios y las gracias a Dios por esas bendiciones. Si miramos a nuestro alrededor, ¿cuántos padres dejan de comer para asegurarse de que sus hijos coman? ¿Cuántos han experimentado la muerte repentina de un ser querido o el diagnóstico de una enfermedad terminal? ¿O cuántos venden a sus hijos y órganos vitales para sobrevivir? Ahí vemos la poca falta de fe. Porque si yo tengo fe y creo en el Señor, que Él permitió que su Hijo viniera y muriera por mí en la cruz, yo sé que voy a ser salvo. Yo sé que voy a ser sano. Yo sé que todo lo voy a lograr en su nombre, pero es al tiempo de Dios. Desafortunadamente estas son realidades sombrías que muchos alrededor del mundo enfrentan cada día. Agradezcamos a Dios cada día por todas las cosas
terribles que no hemos tenido que soportar. Juzgamos a X o Y persona porque lo vemos más amarillo que las paredes del templo. Y pensamos lo peor, ese anda en algo malo. Pero no sabemos si esa persona está pasando una enfermedad que nosotros no estamos pasando. Así que agradezcamos que el Señor nos tiene sanos. Agradezcamos que el Señor nos tiene con vida. Agradezcamos a diario que el Señor nos permite levantar y respirar nuevamente. Agradezcamos por el plato de comida de la mañana, el almuerzo, la cena. Dice, en conclusión, alguien dijo una vez que quien ayuda debe tener la memoria corta, pero quien recibe debe asegurarse de tener una memoria larga. Nunca olvidar quién te dio la mano. Nunca olvidar quién estuvo a tu lado en los momentos difíciles. Y si hay manera de que tú puedas recompensar esa persona, es hacerlo. Jesús dijo que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. Y el apóstol Pablo aconsejó, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Primera Tesalonicenses 5:18. Encuentren ustedes la palabra del Señor dice, centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable, y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Filipenses 4:8. Esto es lo que el Señor me tenía para ustedes en este día. Espero y lo pongamos en práctica. Espero y seamos siempre unas personas que le demos la honra y la gracia al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Vamos a despedir el servicio. Vamos a entrar en una corta oración para que sea el Señor quien